Gracias, Padre, amadísimo Padre, porque tú cumples y llenas los anhelos de nuestros corazones y por eso te agradecemos, te, te correspondemos en la medida de nuestras limitaciones, pero con el amor de hijos, por la vida que nos das, por haberte revelado a estos tus hijos también, con tantos otros en todo el mundo, más lo que harás, seguirás haciendo, demostrar tu amor a cada uno. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos como hermanos a tus pies, Señor, abrazados de ti. Y te pedimos porque les des oportunidad a todos aquellos que tienen la intención de hacerlo. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Perdón, les decía que si pueden estar pendientes, Iván y Juan, de los que se conectan, se los voy a agradecer muchísimo. La buena noticia es que ya somos hijos y entramos a un estado de derecho por gracia. Vamos a hablar de ese particular el día de hoy porque es importantísimo para nuestra vida en fe que tengamos claro este derecho por gracia que nos es concedido y que sepamos vivir correctamente el derecho que nos ha sido dado. De otra forma, nos limitamos innecesariamente debido a que al considerarnos sin derecho, al considerarnos indignos, entonces pues no hay bases, no hay fundamento para una relación correcta con nuestro Padre. Y yo creo que, bueno, al decir yo creo, estoy sencillamente recibiendo lo que Abba quiere compartirnos hoy, pero veo en la historia del hijo pródigo algo maravilloso. Y es el derecho por gracia. El hijo pródigo, antes de ser el pródigo, vivía en la casa del padre y tenía un derecho por nacimiento, un derecho por herencia, genético. Y debido a eso, en su necedad, él le exigió a su padre la parte de la herencia que le correspondía. Y el padre, honrando al hijo, honrando el derecho de su hijo, pues le entrega la parte de la herencia y conocemos la historia. El muchacho va y se empieza a derrochar y, en fin, hasta que llega a gastarse todo y a la miseria, y su derecho genético está gastado. ¿Sí? Y él reconoce esa indignidad, esa falta de derecho
cuando después de pasar hambruna y todo eso, dice Jesús contó esta historia y dijo, y volviendo en sí, dijo, ¿qué hago aquí? Queriéndome comer el desperdicio que le dan a los marranos para su alimento. Cuando que en la casa de mi padre aún el más bajo de los jornaleros come bien, hay abundancia de pan. Y entonces surgió una estrategia basada en su estado de no derecho. Y era venir a su padre y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser tu hijo. Pero quiero que me des trabajo y que me permitas comer bien por lo menos, subsistir. Esto es importantísimo. Vamos a detenernos aquí porque muchos de nosotros nos vemos así. Y eso está correcto antes de recibir la adopción. O sea, el estado del ser humano es sin derecho, es indigno, etcétera, y es correcto llegar a la conclusión de que no tengo derechos. Pero cuando el hijo pródigo llega al padre, llega a su padre, el padre ve y derrama gracia, porque ahora le va a dar algo que no es por derecho legal, no es por derecho genético, sino esto es derecho por gracia. Y lo que va a suceder ahora, si el hijo lo reciba, es que va a entrar a un estado de derecho por gracia y en ese estado ahora va en verdad a conocer a su padre y va a poder disfrutar la relación como nunca la había disfrutado antes. Y el padre abraza a su hijo y el muchacho está ahí balbuceando, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco. Y como que el padre le puso la mano sobre la boca y le dijo, no digas más. De inmediato se voltea hacia sus empleados y les dice, este es mi hijo, que había muerto y ahora vive. Se había perdido y ha sido hallado. Y empieza aquí la declaración del derecho por gracia. ¿Sí? Y les dice, báñenlo, vístanlo, cálcenlo y honrenlo. Denle su lugar en mi casa. Pongan anillos sobre su mano y celebremos que mi hijo está aquí. Entonces, no merece, pero se le da. Sí lo podemos ver. No lo merece, pero se le da. Y él toma una buena decisión y es recibir lo que el Padre le está dando. Y entonces, limpio, vestido, calzado y dignificado por su Padre, entra a la fiesta que no está celebrando la rebeldía del hijo, no está celebrando la necedad del hijo, no está celebrando el fracaso del hijo, está celebrando el corazón del Padre. Está celebrando amor. Y el hijo entra al gozo de su Padre, recibiendo la gracia que le está siendo dada. En contraste,
tienes a su hermano lleno de justicia propia, que se mira a sí mismo y se considera fiel a su padre. Y entonces eso ha creado un estado de derecho por méritos. Y en ese estado de derecho por méritos, él conserva su derecho genético, pero aparte del derecho genético que su hermano había ya gastado, él considera que tiene derecho por méritos. Y entonces, cuando oye del festejo que están haciéndole a su hermano, al que ya no debería de ser recibido en esa casa, según esta persona, se enfurece contra su padre. Y el padre le dijo, hijo, y el padre es recibido con estas palabras: ¿cómo te atreves a mi hermano, que te ha avergonzado, que ha puesto tu nombre en mal, que ha despilfarrado toda la fortuna que le diste? Y a mí, aquí viene el mérito, a mí, que te he servido todo el tiempo, que nunca te he fallado, que estoy aquí todos los días, ni siquiera un cabrito me has dado para que yo me lo disfrute con mis amigos. Y obviamente el hijo no pródigo tiene una perspectiva de su padre de estar cometiendo una grave injusticia, de estar cometiendo un grave pecado en su contra, porque a mi hermano que te ha fallado, tiras la casa por la ventana, y a mí, que no te he fallado y que por lo tanto merezco más que eso, ni siquiera me has dado un cabrito para que yo lo disfrute con mis amigos. Este estado de derecho meritorio por méritos es terrible, porque exige equilibrio, exige congruencia, exige que si a mí me ha costado, a ti también te tiene que costar. ¿Sí? Y por lo tanto no hay lugar para la misericordia, mucho menos para la gracia. Y esta es una de las enormes razones por las que Abba, como nuestro papá, tiene que llevarnos a cada uno, como lo hizo con Pedro, a el fin de nuestra justicia propia, a el fin de nuestros méritos, con el fin de hacernos, con el propósito de hacernos libres de ese derecho meritorio que consideramos tener y que estorba completamente el que participemos de lo que Abba es. Si alguien pudiera reclamar eso, sería Jesús, en el caso nuestro. Si Jesús podría presentarse ante el Padre y decir, oye, no se vale, yo nunca te he fallado, y estos que han sido lo peor, ¿quieres darles tu reino juntamente conmigo? ¿Qué te pasa? Hacerlos hijos y herederos y no, ¿cómo va a ser? Pero en Jesús vemos el corazón del Padre, vemos
lo asombroso que Dios es. Vemos a Jesús participando de la gracia, manifestando la gracia. En Juan capítulo 1 dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Y hace un enorme contraste entre las dos. Entonces, el hijo mayor de esta familia se niega a participar de la fiesta, de participar del corazón de su padre, del gozo de su padre. Y recuerden que gozo es Dios dándose a mí. Gozo, el gozo del Señor es gracia, es vertir lo que Él es sobre tu vida. Bueno, este cuadro que hoy estamos visitando de nuevo en otro contexto un poquito, nos pone a cada uno de nosotros frente a algo muy importante. Y es la pregunta, ¿dónde me ubico? ¿Me ubico en el derecho genético? Pues está difícil, ¿verdad? Porque nuestro primer origen fue adámico y eso de inmediato no nos da acceso ni derecho genético a Dios. Me ubico en el derecho meritorio y si hago eso, si me ubico en un derecho meritorio, pues está difícil porque ¿qué merezco? Bienvenido, Fabián. ¿Qué merezco? Y es posible, y muchas personas lo han hecho, Saulo de Tarso era uno de estas personas que Jesús describió en la historia que él contó, no solo del hermano mayor, del hijo rebelde, sino en la persona de un fariseo que subió al templo junto con un publicano a orar. Y el publicano se postró, dijo Jesús, al suelo y se golpeaba el pecho y decía, ten piedad de mí, oh Dios, porque soy pecador. O sea, él no reclamaba ningún derecho meritorio. Pero el fariseo parado, firmemente al lado del publicano, le decía a Dios, te doy gracias, porque yo no soy como este. Y empezó a dar un listado de las cosas que conjuntaban su justicia propia. Yo diezmo, yo doy almas o ayudas a los pobres, yo ayuno, yo oro, etcétera, etcétera. Y en esas cosas construía su derecho meritorio. Y la característica siempre es que en tales corazones no puede operar la misericordia y mucho menos la gracia. Porque hay juicio en contra del que no mide a la altura de los logros que constituyen los méritos. Entonces, esto es terrible, porque Jesús declaró y dijo, ¿quién de los dos creen ustedes que regresó a su casa justificado? O sea, a quien Dios le hizo caso y de quien Dios tuvo misericordia. Pues obviamente el publicano, porque el otro no necesitaba misericordia según él. Tenía derecho por méritos. Entonces, estamos viendo esta condición de lo peligroso que es considerarnos
Estamos hablando de 4 estados de derecho. El derecho genético, el derecho meritorio, el no derecho y por último el derecho por gracia. Si tú ya has venido a Jesús, has recibido la invitación a ser hecho hijo de Dios, los primeros 3 estados de derecho no te corresponden. Y si ya te has dado cuenta o no te has dado cuenta de las cosas que en ti trabajan en cualquiera de esos 3 estados de derecho, créeme que Abba sí sabe lo que hay en cada uno de nosotros que no está bien. Y que en su fidelidad Él se va a encargar de traerte a resolver esas cosas en fe. Porque ninguna de las 3, ni el Estado de Derecho genético, porque eso sería un engaño, ni el Estado de Derecho meritorio, porque eso es algo aborrecible para con Dios, la justicia propia, ni el estado de indignidad o de no derecho te corresponde. Como hijo, te corresponde el estado de derecho por gracia. Juan capítulo 1, versículo 12, Jesús dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser el derecho, potestad, derecho, de ser hechos hijos de Dios. Esto es muy significativo porque nos muestra que Dios no quiere tener una relación con nosotros, sino en el derecho por gracia. Y por eso Él nos lo otorga de entrada, antes que hagamos nada, antes que pueda haber una cláusula o una aportación de nuestra parte. Esto está ratificado en Efesios capítulo 2, versos 8 al 9, donde dice, por gracia eres salvo por medio de la fe. Y la fe no es algo que tú puedes hacer, es un regalo que Dios te da. No es por obras, no es por méritos, para que nadie se gloríe. Entonces tu estado ante el Padre es un estado de derecho por gracia. Pero esto ya está registrado en tu corazón, ya te ves así y disfrutas ese derecho por gracia, estás viviendo ese derecho por gracia. Pues para concluir esta introducción a lo que será la participación general esta noche, vamos a hablar unos minutos sobre cómo se vive esto. El derecho a ser hecho hijo de Dios. Lo primero es recibirlo. Y esto tiene que ser una acción consciente y definitiva. Cuando Dios te adopta, te entrega el derecho a ser hecho su hijo y lo sella con su espíritu en tu espíritu. Efesios 1:14 dice que cuando creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, quien es la garantía que Dios te hace de que Él va a transformarte en su heredero hasta que poseas la herencia que Él te ha designado para la alabanza de su gloria.
Entonces, te das cuenta que de parte de Dios esto no es algo casual, no es algo trivial, no es algo ligero, esto es algo serio, es algo eterno. Pero ¿qué si yo no recibo ese derecho? Pues me quedan tres alternativas. Y típicamente la que elegimos es el estado de no derecho, de indignidad. Y algunos en su estado de derecho meritorio. Pero eso te cierra completamente el acceso a la gracia. Y por eso muchos hemos pasado, y me incluyo allí, pasamos años y años y años y años añorando, queriendo que lo que dice Dios en su palabra se hiciera realidad en nuestra vida, pero sabiendo que ningún esfuerzo nuestro lo iba a lograr, estado de mental meritorio, y echándole muchas ganas, pero fracasando. Y hundiéndonos cada vez más en el estado de no derecho. Como ya luché y no pude, pues no merezco. La fe opera en base a un principio fundamental muy sencillo y muy poderoso. Y es el siguiente. Dios se obliga contigo y tú le haces responsable de cumplir su obligación. Eso es lo que una promesa constituye. ¿Sí? Dios promete, tú le crees su promesa y le crees a Él fiel y poderoso para cumplirla. Y entonces hay una obligación de parte de Él contigo y en ti una expectativa de que Él cumpla lo que ha prometido. Pero ¿qué pasa si tú te sientes sin derecho? Te ves sin derecho. Jamás vas a ubicarte en una postura de fe correcta. Porque nunca vas a ver la realidad de la promesa de Dios y nunca vamos a, en ese estado, ninguno de nosotros vamos a poder venir ante Él y decir, me prometiste esto y vengo a recibir el cumplimiento de tu promesa. Si esa oración nace solamente de un estado de derecho por gracia. Pero esto es lo que Abba quiere en cada uno de sus hijos y quiere que quede establecido como un fundamento eterno y absoluto. Que te sepas en ese estado de privilegio y que lo compruebes y que lo disfrutes y que le conozcas a Él en ese lugar que no merecemos, pero que Él nos ha otorgado. Vamos a terminar nada más pensando en el hijo pródigo. Esto no sucedió porque Jesús nos cuenta que el muchacho procedió a recibir el derecho por gracia y a vivirlo. Y entró al gozo de su padre. Pero ¿qué hubiera pasado si él se niega? Pues el corazón de su padre no hubiera cambiado, porque desde que él se fue,
Jesús contó que el Padre salía todos los días a la orilla del camino esperando el retorno de su Hijo. O sea que no fue un asunto de momentáneo que lo agarró de buenas y por eso el papá lo aceptó. Esto ya estaba en su corazón. Y lo mismo con Abba. Él no va a cambiar su corazón hacia ti, pero si este muchacho se hubiera negado a entrar a la limpieza, al vestido, al calzado, al anillo y a la fiesta, pues él no hubiera participado. Tú y yo tenemos que elegir recibir el derecho por gracia. Es lo correcto. Es necesario para que tu relación con Abba sea correcta, sea sana y puedas participar en ese derecho por gracia de todo lo que Él ha preparado para que tú vivas con Él. Entrar a vivir esto, recibir esta verdad, va a destruir muchas cosas incorrectas en tu manera de pensar, de creer y de ser. Pero esto es bueno, porque finalmente podrás sentirte hijo, como Jesús. ¿Tú crees que Jesús se siente indigno ante el Padre? ¿O que Él se ve con derechos meritorios? No. Él tiene esta asombrosa libertad y lo podemos ver en sus pláticas con el Padre que nos son confiadas. Por ejemplo, en Juan capítulo 17, verso 10, Él le dice, Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. ¿Ya te sientes así? Abba está trabajando en mi corazón para atraerme a esa verdad. Y está sacando cosas que se oponen a esa libertad, a esa recepción. Pero puedes darte cuenta que sin este paso importante en nuestras vidas, las cosas no van a fluir. Derecho por gracia. ¿Qué queremos comentar este día? ¿Quién va a iniciar compartiéndonos lo que le está siendo mostrado, lo que está recibiendo, lo que ya ha comprobado? Pues yo, Adelante, Marco. buena, ¿sí? ¿Me escucha? Sí, adelante, te escuchamos. Me doy cuenta que en mi relación con Dios, yo por el caos que viví en la infancia y en la adolescencia, me hice una persona pues seria, trabajadora, responsable, y
y que eso fue una mala estrategia porque me fui llenando de orgullo en mi caminar. Y bueno, yo no lo sabía y me daba cuenta. Creo que es una característica del orgullo que las personas nos cegamos y no podemos ver lo que es real. Y ahora que cuando recibí a Jesús, venía en ese mismo estilo meritorio. Yo quería hacer cosas grandiosas para Dios, ¿no? Y desarrollé algunos proyectos, por ahí un par de proyectos, queriendo apantallar a Dios con mi entrega y con mi dedicación. Y bueno, gracias a Dios que ninguno de esos proyectos funcionó. En el camino me encontré a Cristóbal también en uno de esos proyectos que él traía. Y bueno, ahora yo le doy muchas gracias a Dios en este momento de mi vida, de que no haya permitido que esos dos proyectos funcionaran. A partir de que recibí la adopción, Dios ha estado limpiando mi vida y veo un gran avance en el trabajo que he estado haciendo en mi corazón. En cierto momento él me dijo, hace, no sé, un par de años o 3, una madrugada, me dijo un pasaje de Apocalipsis 3, me dijo, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Y a continuación me dijo algo maravilloso, me dijo, por tanto te recomiendo, te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego y que te cubras con vestiduras emblanquecidas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Y esa palabra que Dios me dio esa madrugada ha sido muy, muy importante para mí y muy, muy alentadora también. La primera parte, si no estuviera viviendo la adopción como la estoy viviendo, podría sonar como a condenación. Pero realmente, en primer lugar, pues yo reconocí que era verdad todo lo que decía Abba, ¿no? Y tú dices, eres rico y me he enriquecido, se refiere precisamente a esta característica del corazón de sentirse con méritos para lo que sea, ¿no? He llegado a la conclusión de que el hombre rico de que hablaba Jesús, del joven rico que le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera, y después que él se fue triste, y Jesús comentó que es muy difícil para un hombre rico entrar al reino de los cielos. Estoy convencido que se refiere precisamente a este estado meritorio, ¿no? del que has estado hablando. Y
Y el consejo que me dio Jesús de que comprara de él oro refinado en fuego, que entiendo se refiere a la fe. Yo veo cómo Él lo está formando en mí, en mi corazón. Él me está compartiendo de su fe y cada vez me lleno más de esa fe. Hoy en la mañana estaba yo meditando en la situación que estoy viviendo en estos momentos, pues con grandes problemas en mi relación matrimonial, sin dinero, porque pues tengo mucho tiempo que no genero ingresos, con un estado de salud muy difícil, pero estaba viendo la paz, en contrapeso, la paz tan grande que está inundando mi corazón, la confianza tan grande que tengo en mi Padre, de las promesas que Él me ha hecho de salud. Y aunque no veo todavía claro la parte de la situación económica, sí puedo vislumbrar un camino que Abba me ha estado dando. Pero lo más maravilloso era la paz que yo sentía y la confianza en que este estado que estoy viviendo es temporal y que Dios tiene cosas muy hermosas para mi vida. Y eso, pues esa confianza solamente Dios me la puede dar. No es un asunto de un optimismo, ¿no? Sino de una gracia que estoy recibiendo de parte de mi Padre y una confianza muy grande que siento en Él y en sus promesas que me han hecho. Gracias. Perdón, me faltó decir algo. De los 3 estados, de los 4 estados que comentaste, Cristóbal, yo me sentía hasta hace poco con derecho, pero por herencia. Porque el versículo de 1 de Juan 13, cuando yo lo leí y entendí que al recibir a Jesús somos engendrados por Dios, a partir de ese momento yo me sentí con el derecho y la libertad de accesar a Dios y todos sus recursos como un hijo. En la oración que hacía Arsenio al inicio de esta sesión, como que al estar él orando yo me sentía extraño, caray, si mis hijos venían a pedirme, venían a comer conmigo, pues yo me sentiría muy raro, ¿no? Me sentiría muy raro de que me hablaran tan solemnemente, ¿no? En lugar de simplemente sentarse a la mesa y comer, ¿no? Conmigo. Gracias. No te oyes, Cris. Bien, perdón. Marco decía, hasta hace poco te sentías con derecho por herencia y la pregunta es ahora cómo te ves o qué está sucediendo. Esta aclaración que, bueno, me veo en una dualidad porque me sigo sintiendo con derecho por herencia, por haber sido engendrado por Dios al recibir a Jesús, pero me doy cuenta de que ese recibir a Jesús, de que esta salvación tan grande es por gracia. Entonces, tu pregunta en este momento no la puedo contestar, porque estoy todavía
confundido después de esta plática. No sé exactamente dónde se va a sentar el asunto, ¿no? Pero me queda claro que soy hijo por derecho, porque fui engendrado por Abba, pero también me queda claro que es por gracia, ¿no? Bien, bien, gracias, Marco. Sí, quería invitarte a que abordaras este dilema que se crea, pero en realidad no hay problema en eso, en ello, porque tenemos nada más que entender la secuencia. Sí, eh, y lo que declara el Espíritu Santo en Efesios 2:8, por gracia eres salvo, antes que nazcas de nuevo. La gracia tuvo que entrar en acción para que eh, puedas, para que todo lo demás ocurra, para que puedas ser engendrado por Dios, etcétera. Entonces, todo es consecuencia de la gracia. ¿Sí? Y entonces es de alguna manera más correcto entendernos en un estado de derecho por gracia, porque eso incluye nuestro estado anterior, ¿verdad? Y, o sea, la gracia lo cubre todo. ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura? Cuando el pecado abundó, ¿qué sucedió? Sobreabundó la gracia. Entonces, es, es muy importante entendernos en la gracia, conocer la gracia, qué es la gracia, y vivirla, más que todo. Y si no nos conocemos con derecho en ella, en la gracia, pues entonces vamos a estar batallando terriblemente en toda nuestra relación con Abba, aunque nos consideremos hijos, pero empiezan a entrar los méritos. Y este es el punto de la gracia, es que la gracia prohíbe los méritos. Es demasiado estricta la gracia en ese respecto. Tanto así que en Gálatas capítulo 2, el Espíritu Santo dice, si quieres ganar tu justicia por méritos, has caído de la gracia. O sea, no puede haber ninguna mezcla de ambas cosas. O es por gracia o es por méritos. Y a nosotros que venimos de este esquema y de un raciocinio meritorio, porque todo ser humano vive dentro de un razonamiento meritorio, es obligado eso, no hay manera de hacerse a un lado de ello, debido a que así empezó la existencia humana. Empezó con esto ahora, tu existencia, le dijo Dios a Adán, de aquí en adelante va a ser por méritos. Al decirle, de aquí en adelante te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. O sea, ahora te lo tienes que ganar. Ya no va a ser por bendición, sino por méritos. La ley opera meritoriamente. El hombre que quiere estas cosas vivirá por ellas, y el que no, pues morirá por no hacerlas, ¿no? Ese es el esquema de la ley. Entonces, entrar a la gracia es algo completamente ajeno e imposible de aceptar en el esquema humano, pero a nosotros nos ayuda muchísimo entendernos en ella, porque nos exige una renovación racional del entendimiento. Y entonces esto es maravilloso, ¿no? El poder entender. Wow, entonces yo necesito permitirle a mi papá arreglarme todos los engranes y conectarme a esta vida en gracia, en su gracia, por gracia, y vivirla, aprender a vivir este derecho maravilloso.
Y de ahí se desprende todo lo demás. He sido engendrado, soy hecho heredero, pero todo es por gracia. Y ese estado es eterno. Nunca va a cambiar. ¿Quién sigue? O Marcos, si tú quieres comentar algo más adelante. Sí, un comentario breve. A mí me quedó muy grabado de las primeras pláticas que tuvimos tú y yo, cómo me decías que el más leve intento de hacer algo para ayudar a Dios interrumpe la gracia, ¿no? Entonces, ahora que estaba yo revisando la situación que tengo de negocios, de posibles negocios, y que veía que todo estaba así como detenido, como atorado, le dije a Abba, pues la obra es tuya, quiero ser hechura tuya, no quiero hacer nada yo, y pues te dejo que tú arregles esto que está pasando, ¿no? Y maravillosamente las cosas empezaron a funcionar. Eh, Mi esposa me dijo en la mañana que no teníamos dinero para comida y le dije que necesitaba dinero. Le dije, bueno, y en ese momento hice una oración diciendo, Padre, pues te doy gracias por eso que estamos viviendo. Sé que voy a ver tu gloria una vez más en esto y pues te agradezco mucho todo esto, ¿no? Y a los 20 minutos me habló un amigo eh, para decirme que me acaba de depositar 1,000 pesos. Y más tarde me habló un socio que tengo, con el que estamos trabajando, para decirme que una cita que tenemos atorada desde hace 3 semanas, nos la acaban de dar para mañana. Y me parece maravilloso cómo opera Dios, ¿no? Cómo desatora las cosas cuando desatora nuestro corazón. Gracias. ¿Qué sucede en nuestro corazón cuando... Perdón, cerré mi micrófono. No, No, está ¿verdad? abierto todavía. Gracias. ¿Qué sucede en nuestro corazón cuando esta verdad de que se nos ha otorgado derecho por gracia para ser hechos hijos? Y obviamente si eres hecho hijo, pues la expectativa del Padre es que seas hijo, que vivas la vida de hijo y te está dando como único ejemplo de qué cosa es ser hijo de Dios a Jesús. Sí, y es importantísimo que no suplantemos a Jesús, que no elijamos tener otros ejemplos y otros modelos, no importa quién sea. Para todos nosotros, parejitos, todos llamados a exactamente lo mismo, a ser hechos idénticos a Jesús. Y entonces podemos entender la importancia de permitir esta operación divina en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que desarraigue la indignidad, que desarraigue el sistema meritorio de una vez por todas y que nos permita vivir el derecho por gracia. ¿Sí? Porque miren, el sistema meritorio es una de las enormes causas de todas las obras de la carne, incluyendo la envidia, la ira, el homicidio. Examinemos a Caín un poquito. Caín
labra la tierra, recoge sus frutos, porque ya no están en el Edén, ¿verdad? Donde Dios sembró el huerto y ellos cosechaban la siembra de Dios y todo eso. Ahora tienen que labrar la tierra y hacerlo. Y Caín hace eso y logra su cosecha y la trae como ofrenda. Pero esto me costó, tú sabes, o sea, creo que todos aquí tenemos esa experiencia de que algo te ha costado y cuánto te ha costado y cuando ves a alguien no apreciar lo que te ha costado, ¿qué sientes? Pues te duele, porque, oye, a mí me costó. Abel trae su ofrenda, pero pues a él no le costó más que andar siguiendo a los animalitos y Dios hizo lo demás. Y Dios recibe con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Saúl. Y en el corazón meritorio, ¿qué sucede de inmediato? Ah, no, ¿cómo va a ser eso? No, ¿cómo? ¿Cómo que a mí me costó más que a él? Y empieza a desarrollarse todo este asunto en su corazón que culmina en el homicidio de su hermano, en el fratricidio. ¿Cuántas cosas ocurren hoy en las familias, en los grupos cristianos, en todos lados? Porque hay envidia, hay celos, hay contiendas, hay todo este tipo de cosas, por una sencilla razón, porque se está operando el sistema meritorio. Entonces, puedes ver la importancia de permitirle a Abba erradicar eso de tu corazón, hacerte libre de esas cosas, de esas estructuras perniciosas, dañinas, para poder entrar a la gracia. Veo que alguien tiene su micrófono abierto, así que bienvenido. Díganos qué está en su corazón. No eres tú, Marco. Era otro Yo micrófono. era Max, creo, pero yo quiero compartirles algo que, Adelante, Juan. pues de lo que han estado platicando, lo que he estado así, hablando Dios a mi espíritu, es que o sea, cómo identificar que estoy en la gracia o no. Entonces, pues he podido ver que en mi forma o en mi trato con los demás, o sea, ahí puedo identificar, ¿no? O sea, si doy de gracia, pues así, pues porque estoy recibiendo gracia, ¿no? Entonces, pues se puede identificar que hay muchas cosas en mi vida que no he estado viviendo en la gracia, ¿no? Y por lo tanto no puedo dar de gracia, ¿no? Y no puedo vivir ni manifestar lo que Dios es en esas áreas, ¿no? Y pues es un indicador muy bueno porque me permite, pues, pues pararle el carro, ¿no? En esos aspectos y pues dejar que Dios sea quien opere, ¿no? Y por supuesto, pues todo tiene que empezar con recibir, ¿no? Con creerle a Dios, ubicarme ahí, ¿no? En ese, verme ese derecho por gracia, ¿no? Para poder tener acceso a todo lo que Dios es, ¿no? Y que pues ahí fluye todo. Y pues nada más era eso, eh, básicamente. Gracias, Juan Pablo. Qué importante este punto también, ¿no? Si no vivo la gracia, entonces estoy impedido de fluir en gracia hacia los demás. Y lo mencionamos un poquito hace rato, pero ahora vamos a enfocarlo con esta aportación de Juan Pablo. Si no estoy viviendo la gracia, entonces no la veo fluir de mí. No puedo dar de gracia, sino que
cuando doy, me cuesta, y lo que me cuesta lo cobro caro. Hace unos años una persona donó unos aparatos para un proyecto. Bueno, pues qué hermoso, ¿no? El proyecto se realizó y los aparatos sirvieron fantásticamente y todo. Pero esos aparatitos se convirtieron en para esa persona, en una fuente de amargura. Terrible. Porque no nacieron de gracia, sino que conllevaban un esfuerzo y un precio altísimo. Y entonces si esa persona no sentía que le estaban dando mérito, no estaban respetando su sacrificio y su inversión, entonces se dolía y se ofendía y cada rato salía dañado y dañado y dañado y dañado y dañado. Y era su realidad. No es que lo estaba inventando, es que eso es lo que vivía. Terrible. Al paso de los años, después de mucha amargura, Dios le sacó de allí, le hizo entender la gracia. Y cuando entiendes que Abba no vive reclamándonos, hey, ¿cómo te atreves? Que no es lo que yo hice por ti. Eso nunca lo vas a oír de sus labios. Muchos, me incluyo, hemos despilfarrado su amor. En épocas de nuestra vida no hemos sabido respetarlo, no hemos sabido valorarlo. ¿Y él qué hace? Te sigue amando. Hasta que su gracia pegue, empiece a arraigar y entres a vivirla. Porque nuestro Padre no está en esto para un ratito. Él no nos hizo un llamamiento de 5 años, de 20 años. Este no es un plan a 1 año, a 5 años, a 20 años, a 50 años. Esto es un plan eterno. Se trata de la eternidad con sus hijos. Y por eso es que cada uno de nosotros tenemos que prestarnos en fe a vivir la transformación y en este caso de nuestro estado de derecho. A vivir la transformación de nuestro estado de derecho para venir a la existencia de derecho por gracia. Es algo maravilloso. Decir, Padre, gracias porque te has comprometido conmigo. Y saber aquí en tu corazón que es por gracia. Pero que esto es su corazón, el corazón de tu Padre. Y que Él se goza cuando le recibes la gracia que Él derrama sobre ti. ¿Alguien más quiere aportar en esta noche? Sí, yo Cris, Adelante, Iván. tengo una pregunta, a ver si se puede, a ver si me puedo explicar. ¿Cómo se aplica lo aprendido aquí en este momento respecto a mis propios esfuerzos y la gracia? Voy a poner algo como, por ejemplo, vamos a hablar de los deportistas, ¿no? Pero de los deportistas olímpicos, ¿no?
que se están preparando para un levantamiento de 500 kilos, ¿no? En pesas, o para hacer una competición de 10 metros planos, ¿no? Entonces tiene que venir a un entrenamiento, ¿no? De un desgaste físico quizás, tremendo, y un entrenamiento brutal, ¿no? Durante la etapa previa a la competición. Entonces, típicamente abunda alrededor de ese mundo la automotivación, ¿no? La superación, la de echarle ganas, la de esforzarse, la de, pues todas esas cosas que animan, ¿no? Para poder, pues tener los ánimos necesarios, ¿no? Para poder incursionar en eso, ¿no? O sea, no puede haber esa situación de, ¿cómo se dice? O sea, es que ahí es precisamente donde tengo la duda, ¿no? O sea, la tengo medio clara, pero sí, me gustaría poder clarificarla más, ¿no? Tomando ese ejemplo de referencia, ¿cómo puedo vivir, ¿no? Esta verdad. No sé si fui claro, no sé si me expliqué, Cris. Realmente no logro conectar las dos cosas, pero ayúdame a entender. El deportista tiene que invertirse en prepararse para competir. Así es. Y Esfuerzo físico, ¿no? okay. Quizás ahí estoy conectando, ¿no? O sea, tiene que haber esta garra, esta tenacidad, ¿no? Es que estamos hablando, ¿no? De los logros, ¿no? ¿cuál fue la palabra que usaste? Méritos. Los méritos, ¿no? Entonces hay este esfuerzo, ¿no? De la persona para poder competir, ¿no? Entonces, ¿cómo se cambia el switch allí, ¿no? De que no sea por sus méritos, ¿no? Sino sea en gracia. No sé si me quieres aclarar un poco más. Ok, vamos a seguir esa idea, ese ejemplo. El que se prepare no constituye méritos, porque igual entra a la competencia y la pierde, ¿no? O sea, no es un ejemplo que funciona muy bien con la cuestión de méritos, pero sí de logros. Y en el caso nuestro, vamos a vivir el entrenamiento en gracia, por gracia. Vamos a vivir los resultados por gracia. ¿Sí me explico? O sea, no es, la gracia no quiere decir, nunca ha querido decir, que no participes en las cosas, en las obras de Dios. Pero sí quiere decir que estás participando no para lograr, no para merecer, sino participamos para vivir lo que Él ha preparado. Ahí está la enorme diferencia. ¿Sí? Y entonces si Él guía a uno de sus hijos, quiero llevarlo a este asunto de los deportes y lo lleva a competir, pues obviamente el atleta tiene que trabajar con su cuerpo para que tenga el conocimiento y la experiencia para poder correr o brincar o lo que sea, nadar, lo que sea.
Pero lo que va a vivir ese atleta como hijo es una experiencia de gracia. ¿Le garantiza la victoria sobre los demás? No. Pero él va a salir beneficiado como hijo, sí, gane o no la competencia. No se trata de la competencia y de los logros, se trata de la vivencia divina. Y lo mismo se aplica a todas nuestras experiencias. Lo que Marco acaba de contarnos ahorita en su escuela como hijo que él está viviendo, por todos lados tiene las presiones y las exigencias de hacer algo, ¿no? Y de buscarle y de echarle ganas y etcétera. Y lo que Abba le está enseñando es, si él se deja guiar, Abba abre las puertas. Pues si Abba abre una puerta, él te está diciendo que entres por esa puerta, ¿no? Si tú te niegas a entrar por la puerta porque malentiendes la gracia y piensas que no vas a participar de lo que hay que hacer para vivir las cosas con Dios, pues entonces ahí se trunca lo que Abba estaba guiando a vivir, ¿no? Porque no quieres entrar por la puerta o no quieres hacer la tarea que hay que hacer o lo que sea. Pero es cómo lo vives, es qué está sucediendo en tu interior. Está súper claro, ¿no? Porque estamos hablando o sea, nuevamente basándonos en ese ejemplo, es sencillamente vivirlo en uno, ¿no? Porque el atleta que tiene que preparar su cuerpo, como dijiste, para una competición así, que no lo está viviendo en uno, pues lo vive corruptamente, ¿no? En ego, en buscar reconocimiento, el mérito, ¿no? Pero vivirlo en uno, pues cambia totalmente, ¿no? La situación, sigue habiendo esa preparación física, ese entrenamiento, ese esfuerzo físico, ¿no? Pero en el espíritu, la connotación, el significado es totalmente diferente, ¿no? Porque es participar de lo que Dios preparó. ¿Es correcto? Es correcto, y además viviéndolo en uno, ¿quién va a sustentar su cuerpo y quién lo va a vivificar? ¿Y de quién va a ser el crédito de lo que ocurra? Y eso es importantísimo. Por eso Efesios 2:9 dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Sí, parte de nuestra existencia como hijos es que se acabe la vanagloria, que ya no exista en nosotros la manera de enorgullecernos. No porque estemos apachurrados, todo lo contrario, vamos a ser glorificados, pero sin orgullo. ¿Sí? Sin orgullo, libres de eso, porque el orgullo obviamente es una de las expresiones más profundas y terribles de la corrupción. Entonces, es maravilloso entrar a vivir la gracia, porque ¿qué hace la gracia? Te permite vivir el ser uno con Dios, o sea, el participar de lo que Dios es. Así que es algo enorme, pero también básico, fundamental a la vida de cada hijo. ¿Alguien más quiere aportar algo esta noche? Yo, Chris, Max. Adelante, Max, adelante. Me he estado desconectando mucho, no sé qué está pasando. Mira, yo hace tiempo, más o menos por el año 2000, tuve un negocio. Y pues un negocio en el cual yo me asocié, tuve muchos problemas con la persona con la que me asocié. Bueno, para hacer corto este diálogo,
resultó que pues mi vecina, que era hermana en la fe o cristiana, pues se quedó sin trabajo y pues ahora sí que me condolió y dije, no, pues ayúdame. Y pues eso fue motivo pues para que con el trabajador que yo tenía, que también era disque cristiano, pues se enredaron los dos y prácticamente se confabularon y me quitaron el negocio. Digo me quitaron porque pues ellos tenían el contacto directo con los clientes, porque eran ventas, no eran ventas de mostrador, sino eran ventas directamente a hospitales y clínicas y todo eso. Y pero yo con ese dolor en mi corazón, pues quise ayudarla. Y pues me salí perdiendo, salí peor y pues te digo, se quedaron con el negocio, me firmaron unos pagarés y total que terminamos en pleito. Estuve a punto de quitarle su casa, ya la casa era mía, aquí a 3 casas de mí. Una casa chiquita, estaba bonita y todo eso, pero pues no, me dio lástima y por su mamá que ahí vivía y su mamá estaba enferma, dije, no, pues cómo voy a sacar a la señora, ¿no? Total que llegamos a un arreglo y terminó pagándome. Pero eso no es el punto, sino el punto es que yo dije, bueno, si yo le estoy echando la mano, yo estoy pues poniendo de mí, yo le decía, papá, ¿por qué? ¿Por qué sí? Y alguien me dijo, pues es que quieres ayudar a Dios. A lo mejor Dios quería tener un trato con ella y tú te metiste. Entonces dice uno, bueno, pues ¿qué pasa, no? Entonces ya no fue gracia, ¿verdad? Sino ya fue otra cosa. Para mí de eso fue una experiencia muy, muy fuerte. Y por cierto que la persona esta, pues, desafortunadamente se tuvo que ir a trabajar a los Estados Unidos y se murió allá. Y su mamá murió también primero. Pero, bueno, yo no hice nada o sea, ya, al final de cuentas no le quité nada. Porque sí me pagó, me fue pagando poquito a poquito, pero me fue pagando. Pero sí, dice uno, bueno, ¿cómo debe uno de tomar eso? ¿Gracia o abuso? O cómo debe de uno ver esas cosas? Esa es mi pregunta prácticamente. Gracias, Max. Pues lo que nos comentas tiene realmente muy poco que ver con la gracia divina, ¿no? Porque las acciones que tú tomaste no nacieron de la guianza de Dios para traer a esta persona a vivir con Él en fe las cosas, sino fue algo que nació de tu corazón, querer ayudar, pero no sabías todavía escuchar a Dios y dejar que Él guiara tus pasos y que fuera Él haciendo las obras y no tú. Porque cuando le permites a Dios guiarte y le das a Él el crédito por lo que Él está haciendo, sea lo que sea el resultado, es un resultado de Él, no tuyo. Y entonces, todo este ejemplo que nos has comentado no fue la gracia de Dios, fue pues la compasión de Max, bien intencionada y mal retribuida, pero no tuvo nada que ver con la gracia de Dios en ese aspecto. Y debemos aprender la importancia de en este estado de derecho por gracia con nuestro Padre, de entender su derecho con nosotros también. Y es un derecho que Él no vive reclamando,
Es un derecho que Él no vive demandando ni imponiendo, porque Él busca que por amor nosotros le respetemos y le demos el lugar que merece en nuestras vidas. Pero Él tiene el derecho de ser el primero. Y Jesús, como nuestro hermano, nos lo dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y puedes ver en este ejemplo que nos das, Max, de esta experiencia difícil que tuviste, pues que lo que buscaste, y repito, bien intencionado y de buen corazón, fue ayudar a la persona o a las personas, pero no fue buscar primeramente qué quiere hacer Dios aquí, en ellos, conmigo, y cómo lo quiere hacer. Y entonces ahí no hay función de gracia. Y es importantísimo. Estamos rodeados de situaciones, de personas en problemas todo el tiempo. Bueno, conocemos a quien ama a esas personas eternamente y quiere servirles y quiere darles otra existencia. Pero no nos corresponde a nosotros inventar o figurar una manera de sacarlos de sus problemas, sino participar con Abba en lo que Él tiene preparado de antemano para manifestar su misericordia, para manifestar su amor, para manifestar su justicia en cada uno de los casos que vengan a nuestra vida. Y eso lo va a cambiar todo. Espero que eso ayude más a entender la situación. Sí, Cris, está bien, es correcto, porque lo que yo te comentaba al final, ¿no? A lo mejor yo quería ayudar a Dios, ¿no? Esa es la experiencia que yo tuve, ¿no? Sí. Más que nada. Gracias. Sí, y en esos casos uno sale muy frustrado y muy dolido, ¿no? Porque, oye, pues yo estaba haciendo algo bueno, ¿por qué no funcionó? Créeme que yo he vivido un buen tanto de esas situaciones. Y finalmente hoy entiendo que es importantísimo, si Abba nos permite participar en la vida de otra persona, debe ser en uno con Él, que sea Él hablando, dándote las palabras, que sea Él guiando, que sea Él haciendo sus obras, y vamos a aprender cómo Él hace las cosas, no para luego ir a hacer nosotros, sino para tener confianza de que somos llamados a vivir en uno con Él, no a ser independientes de Él. Y si Jesús, nuestro hermano, así vive, Él dice: yo no hago nada, el Padre que mora en mí, Él hace sus obras, pues con mayor razón nosotros que estamos iniciando esta vida divina, ¿no? Derecho por gracia. ¿Alguien más quiere comentarnos algo esta noche? Bueno. Un comentario más, nada más. Sí, adelante, Max, adelante. Me gustó esa palabra de derecho por gracia. Nosotros aquí, por ejemplo, en cualquier estado que vivamos, precisamente vivimos un estado de derecho, pero es humano. Con el gobierno, vivimos, todo el mundo dice, ¿y dónde está el estado de derecho, no? Con todas las cuestiones de injusticias que vivimos en el país, ¿no? El abuso de la autoridad y todo eso. Dicen, se ha perdido el estado de derecho, ¿verdad? Entonces, pues, en lo divino no es así, ¿verdad?
Papá es misericordioso y a pesar de que hagamos muchas injusticias, Él nos ama. Gracias. Gracias, Max. Sí, el Estado de Derecho de un ciudadano es constitucional, ¿no? La Constitución le confiere derechos a cada ciudadano. Y por supuesto el esquema humano se encarga de que se traspasen esos derechos por la naturaleza humana. Pero esto es algo muy, muy importante, mis amados hermanos. El entrar a vivir correctamente tu vida de hijo, entendiendo que al recibir a Jesús se te dio el derecho de ser hecho hijo de Dios, y eso instituye que tú ahora tengas este estado de derecho por gracia. Vamos a dar gracias esta noche porque hay un versículo que es Efesios capítulo 2, donde dice: ya no eres extraño ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Y a cada uno de nosotros se nos invita a empezar a sentirnos cómodos, a sabernos hijos. Pero hay algo tan hermoso en esta declaración: por gracia, para que nadie se gloríe. Eso para mí es un arma poderosísima que destruye en mi corazón toda posibilidad de juzgarte o de envidiarte. Es por gracia. Y si es por gracia para mí, pues tiene que ser por gracia para ti. Cuando veo a Jesús derramando gracia, o sea, ¿hasta qué grado? Hasta el grado de dar su vida para hacernos herederos juntamente con Él. Eso es un corazón completamente diferente. Sí, nada humano allí. Nada humano allí. Entonces, somos llamados a recibir la gracia para poder permitir que fluya la gracia desde nuestro corazón al resto de la humanidad. No haciendo nuestras obras por ellos, sino viviendo con Abba lo que Él ha preparado. Gracias, Padre, por llamarnos a ser hijos, a ser hechos tus hijos, a ser hechos conformes a Jesucristo, de forma que Él sea nuestro hermano mayor en una enorme familia divina aquí en la tierra. Hoy nos invitas a ubicarnos en un estado de derecho por gracia y nos introduces a ello. Nos introduces a la verdad que fundamenta este derecho, nos introduces a la aplicación de este derecho en nuestras vidas y nos invitas a recibirte y a recibir este derecho y a empezar a aprender a tener una relación en la que tenemos derecho a ser hijos por gracia. Padre, continúa alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, que cada uno de tus hijos venga a vivir esta verdad y permita entonces, esta verdad permita que
haya comunión contigo. No en un estado donde nos vemos en desventaja, sino en un estado donde tú nos haces semejantes por gracia. Eres asombroso, Padre, y te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, con derecho, vayamos a vivir en humildad y en mansedumbre este asombroso privilegio que tenemos. Y donde encuentres a una persona que está en cualquiera de los otros 3 estados, en tu corazón, permítele a Abba traerle a gracia. Sí, y vas a empezar a aprender a vivir las palabras de Jesús. De gracia recibiste, da de gracia. Esta maravillosa verdad elimina el juicio en contra de los demás, elimina las comparaciones, elimina los méritos. O sea, te trae un descanso de todo ese rollo y te permite disfrutar la magnanimidad de nuestro Padre, su bondad, su misericordia, su amor. Y empiezas a poder vivir piedad, que es que el sentir y el querer de Dios opere en ti hacia los demás. Lo cual es maravilloso. Obviamente empezando en tu casa, que es donde se validan las cosas. Pues bendiciones, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana.